Adelante. Oremos. Soberano Señor y Padre Santo, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día que tú nos has regalado, por el privilegio, Señor, de poder reunirnos en un solo cuerpo, que es tu iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, tu dirección, el auxilio de tu Espíritu Santo, para que tú, Señor, le des sabiduría al pastor para exponer tu palabra de una manera clara y que nosotros podamos entender. Gracias, Señor, porque nos has permitido apartar este tiempo, Señor, para aprender más de tu palabra, pero ayúdanos, Señor, a vivirla, a compartirla, Señor, y que podamos ser edificados cada día, Señor. Gracias por tu siervo, Señor, que dedica tiempo para poder, Señor, enseñarnos con tanto amor, Señor, las buenas nuevas cada día, Señor. Te agradecemos, oh Padre, por cada uno de mis hermanos aquí presentes esta noche. Ayúdanos, Señor, a perseverar siempre, a ser constantes, Señor, en el aprendizaje, en la lectura cuidadosa, Señor, con el fin de agradarte y poder conocerte más y más. Sé con las necesidades de cada uno de ellos, Señor, y bendícelos. Y aquellos que por alguna razón, Señor, no pueden estar con nosotros en esta noche, que tu bendición les alcance donde quiera que esté. Perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a desarrollar el tema evangelizar es la tarea de todos. Es innegable que la Iglesia Apostólica tenía líderes que fueron comisionados por el mismo Jesús, cuya labor fue continuar aquella obra que Jesús había iniciado. El ministerio del Señor, ¿en qué pasó? En la predicación de ¿qué? Del Evangelio. Vamos a ver esta primera cita para que así iniciemos. Marcos, capítulo 1, Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a ver lo que nos dicen los versos 14 y 15. ¿Alguien quiere leer? Yo, hermano. Adelante, hermana Mireya. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creced en el evangelio. Amén. Así que noten, hermanos, qué fue lo que Jesús comenzó a hacer. Aquí lo dice claro, ¿eh? Dice que Jesús comenzó a predicar el evangelio de ¿qué? Del reino de Dios. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el reino que gobernaba en el mundo era el reino de las tinieblas. Jesús es quien trae el reino de Dios acá a la tierra. Recuerden que había un solo reino antes, era el reino de las tinieblas, y Jesús trae el reino de Dios acá a la tierra. Ahora, ¿cómo se funda ese reino? A través de que de la predicación del evangelio. Es que la predicación es la que tiene el poder, porque cuando predicamos, nosotros no hablamos en nuestro nombre, sino que nosotros hablamos ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Por esta razón, es importante de que cada uno se sienta empoderado con ese poder de decir: cuando predico, yo no hablo en mi nombre. Cuando yo predico, porque probablemente alguien piense y diga: pero si le predico a una persona y no lleno sus expectativas. Déjenme decirle que nosotros no predicamos para llenar las expectativas de las personas. Predicamos para que la gente conozca a Jesús. El que va a llenar las expectativas de la persona que no conoce a Dios es el Espíritu Santo. Noten la diferencia. No es mi tarea. ¿Cuál es la tarea nuestra? Compartir el evangelio. ¿Cuál evangelio? Este que está aquí, que Jesús nos ha dejado. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Ahora, antes del Señor ascender a los cielos,
ese fue el último encargo que les dejó a sus discípulos. Y vamos a leerlo. Lo hemos leído, pero esto es intencionalmente para que nos aprendamos esto y más que aprenderlo, para ver cómo nosotros podemos siempre entender este llamado. Mateo capítulo 28, una hoja antes de Marcos, donde estábamos. Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta el versículo 20. Quiero que observen bien el verso 18, porque a veces nosotros, bueno, la parte central es el mandato del Señor, pero vean lo que dice el verso 18. Así que vamos a ver, alguien, por favor. Hermana Cubiela. Dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad. ¿Escucharon? Sí. Sí, sí. Ah, ok. Ah, bueno. Sí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo primero que nosotros vemos aquí es un poder ilimitado. ¿Quién lo tiene? Jesús. Entonces, cuando nosotros predicamos, ¿vamos en nombre de quién? Y es lo que debemos asimilar en nuestras vidas, ¿eh? Recuerdo que cuando estaban juramentando el presidente, recuerdo que escuché a un periodista, el presidente de esta nación, escuché a un periodista decir, en este momento se está juramentando el hombre más poderoso de la tierra, y yo me reí. Y le dije, está equivocado. Bueno, él no me estaba oyendo, era por la televisión, pero dije, está equivocado. El hombre más poderoso de la tierra se llama Jesucristo. Porque él lo dice aquí, él lo dice claro, toda potestad me es dada en el cielo y acá en la tierra. Entonces, hermanos, cuando usted representa un gobierno humano y tiene que tomar alguna decisión, usted va confiado en que representa la autoridad. En este caso, nosotros representamos cuando predicamos, ¿qué cosa? El reino de los cielos. El nombre de Jesús. Lo que quiere decir que cuando el creyente evangeliza debe ir con toda confianza porque va en nombre de aquel que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Ahora, hermanos, esto es algo que el creyente tiene que asimilarlo porque, ¿saben? Que uno de los problemas mayores que tenemos es que no entendemos esto y a veces si lo entendemos, no lo creemos. Y sentimos que al compartir la palabra de Dios con alguien, podemos decir, pero tal vez no lo hago bien, tal vez. Hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerlo. Hacerlo. Porque cuando lo hacemos, estamos obedeciendo el mandato de Jesús. Es claro. Jesús estaba diciendo aquí que sus seguidores debían continuar haciendo lo que él había iniciado 3 años y medio antes. Con lo que el Señor hizo, vemos el inicio de lo que iba a continuar. Y siempre voy a reflexionar en esto. Si los seguidores del Señor habrían fallado en obedecer al Señor, yo le pregunto, ¿seríamos nosotros cristianos hoy? ¿Sabe lo que habría pasado con el cristianismo? Allí mismo, ni se conociera en la historia, hermano. Ni se conociera en la historia. Allí mismo se habría acabado todo. Así que esta gente obedeció al Señor y
a veces nosotros decimos, pero pastores, que tenemos como que especializarnos mucho para poder predicar el evangelio. Tenemos que conocer mucha teología, conocer. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué teología conocía Pedro? ¿Qué era lo que hacía Pedro? Era pescador. Yo no veo que haya nada de especialidad. Bueno, sí, hay que desarrollar Guía de las redes. de las redes y esas cosas, y remendar redes. Y eso era todo. Y que se trasnochaba la pesca en las noches y todo aquello. Pero ¿qué especialidad tenía? ¿Qué uno puede decir? No, no, ninguna. El pastor anduvo con Jesucristo. Anduvo con el maestro de maestros. Esa es la gran diferencia. Hermano Denis, léase el verso 20 de Mateo 28. De Mateo 28. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que estuvo con Pedro está con nosotros. Sí. Porque No, yo no digo que no podamos hacerlo, sino que él estuvo en vivo y en directo el gran maestro. Pero note algo importante, hermano Edith. Cuando Jesús se fue a los cielos, mire, Jesús solo estuvo 3 años y medio con ellos. Cuando Jesús se fue a los cielos, ellos se quedaron así como estamos nosotros, que creían en Jesús por la fe. Desde luego que desde mucho peso, haber andado con Jesús, haber visto todo lo que el Señor hizo indiscutiblemente. Por eso pueden escribir y decir, somos testigos de lo que Él hizo. Juan dice que el verbo se nos manifestó y hemos visto su gloria. O sea, estamos hablando de la primera generación de creyentes, los que estuvieron físicamente con el Señor Jesús. Pero la parte es, Jesús solo estuvo con ellos 3 años y medio. Y aproximadamente Pedro murió como por los años 64 después de Cristo. Es decir, que fue desde que Jesús ascendió a los cielos hasta la muerte de Pedro, pasaron como unos 30 años. Y todo ese tiempo, esta gente se mantuvo ahora siguiendo a Jesús por la fe, solo por la confianza en Él. Y recuerden que el Señor lo que quiere de nosotros es que nosotros confiemos en sus promesas, confiemos en su palabra. Por eso el Señor le dijo en una ocasión a Tomás, ¿recuerdan cuando Jesús resucitó? Que se le presentó a los discípulos, todos los vieron, pero no estaba Tomás. Y cuando Tomás regresó, le dijeron, se nos presentó el Señor, lo hemos visto. ¿Y qué dijo Tomás? Si no pongo mis manos, no creeré. Y Jesús entonces, ¿qué hizo? Se le apareció a ellos estando Tomás. La próxima vez estaba allí Tomás. ¿Y qué le dijo Jesús a Tomás? Tomás, mira, ven. Yo estoy seguro que Tomás no lo tocó, no se atrevió a tocar. Jesús le dijo, tócame, ven. Y le dijo, bienaventurados son los que no han visto y creen. Así que de esto se trata, mis hermanos. Miren qué es lo que pasa. El Señor pudo haber seleccionado a los doctores de la ley para que fueran sus discípulos. Si Jesús hubiera seleccionado a los mejores de aquella época, los miembros del Sanedrín, esa era la gente que estaba mejor preparada teológicamente, porque eran personas que se conocían la ley de Moisés, se sabían de memoria el Pentateuco, hermano, lo podían recitar, los 5 primeros libros de la Biblia, lo podían recitar esta gente. Y sin embargo, el Señor no eligió esta gente. ¿Qué eligió?
simples pescadores. Eligió a un guerrillero. Se llamaba Simón el Celote. Eligió a un cobrador de impuestos que eran muy queridos. La gente más querida en Israel eran los cobradores de impuestos. Y el Señor lo eligió. Y así sucesivamente nosotros podemos darnos cuenta de lo que el Señor hace. Ahora, miren, ya sabemos que el Señor solo busca personas que estén dispuestas a predicar. Vamos a ver lo que Jesús hizo. Y estamos viendo ya lo que es el bagaje de los apóstoles de él, es decir, pescadores, cobrador de impuestos, no era un guerrillero. Ahí andaban casi todos. No eran personas que tenían ni siquiera una preparación académica en aquel tiempo. Ahora, vamos a ver lo que dice Marcos 6. Marcos capítulo 6, verso 7. Vamos a ver lo que Jesús hace con ellos. Marcos 6, 7. Veamos lo que dice. Hermana Anabel. Marcos 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Noten lo que hizo el Señor, los envió de dos en dos. ¿A qué? A predicar. Y la pregunta es, ¿qué experiencia tenían ellos en la predicación? ¿Era la primera vez? Ahora, si nosotros pensamos en esto, cuando estamos hablando de predicador, nadie le da, bueno, ni por los pies, ni por la planta de los pies al Señor Jesús. Pero sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Se quedó y los mandó a ellos. ¿Por qué? Él pudo haber ido. Y nosotros sabemos bien que donde Jesús iba, se movían multitudes. Pero ¿qué quiso él? Enviarlos a ellos. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba preparando para que ellos confiaran que si iban en el nombre de Jesús, entonces iban a tener los resultados que nosotros vemos en la predicación. Yo puedo decirles algo, hermanos. Esto, voy a usar la palabra misterio. Esto tiene un misterio. Cuando un cristiano se atreve a hacerlo, va a comenzar a darse cuenta lo que Dios hace. Porque sabe algo. De la única manera que nosotros sabemos si Dios es poderoso es si en un momento de dificultad confiamos en Él. De otra manera, no hay forma de poder saberlo. ¿Y cómo yo sé que el Señor sana a los enfermos? Orando por los enfermos. No hay otra manera. No hay otra forma. Para poder experimentar algo, para poder apreciar el sabor de algo, hay que probarlo, porque si no, no vamos a saber. Entonces, ¿qué experiencia tenían los apóstoles en predicación? ¿Qué experiencia tenían? Ninguna. Y Jesús los mandó. ¿Qué era lo único? Vamos a ver, quiero que analicen esta pregunta que voy a hacer. ¿Qué era lo único que ellos tenían que hacer? Esto que fueron enviados. ¿Qué era lo único? Hablar lo que habían vivido. Imitar lo que habían. Imitar. Hablar lo que habían vivido. Imitar. Jennifer, tú decir. Eso mismo, hablar de Jesús, de lo que habían vivido con él. Lo que habían aprendido de él, hermanos, ¿qué era lo único? Repetir lo que Jesús decía. Era todo. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer hoy nosotros? ¿Dónde está lo que Jesús dijo? Aquí está. ¿Y qué es lo único que hay que hacer? Repetirlo, hermano. Empezar por ahí a repetirlo, a decirle. Recuérdese que cuando usted y yo hablamos de esta palabra, no hablamos de nuestra palabra. Hablamos de la palabra del Señor. Bueno, Denis,
Sí, estaba viendo que ellos no solamente son enviados, sino que son enviados con autoridades. Y yo creo que la autoridad, me estaba acordando ese episodio cuando dicen que la gente comenta y dice que Jesucristo no enseña como los demás, sino que enseña con autoridad. Y creo que eso marca la diferencia, que nuestros hechos se combinen con nuestras palabras. A lo que decimos es lo que hacemos. Porque puede haber muchos desfases ahí, ¿no? Una cosa es lo que uno dice, pero otra cosa es lo que uno hace. Y creo que la iglesia, nosotros que somos la iglesia, donde se marca la diferencia es cuando vamos con la autoridad que el Señor nos ha dado, pero esa autoridad se refleja en nuestros hechos, en nuestras acciones en el día a día, ¿no? O sea, porque si no, no hay autoridad. Siempre debemos creer, hermanos, que el Señor nos va a apoyar. Ahora, estamos hablando de cosas positivas, ¿verdad? No estamos hablando de cosas negativas, es decir, Dios me va a apoyar a mí, Dios va a estar conmigo cuando yo ando correctamente. ¿Y qué más que compartir a otros una palabra de Dios? ¿Será que Dios nos dejará solo en un momento como este? Él ha prometido que cuando hacemos esto, estará con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, recuérdese, el policía, ¿a quién representa? La ley. El policía representa la ley. Cuando un policía llega a un lugar, llega a nombre de la ley. Un cristiano, ¿a quién representa? Ahora, ¿podemos creer esto? ¿Será el policía nos lleva a la delantera porque lleva un uniforme, porque lleva un arma, porque lleva... ¿Y nosotros? ¿Qué tenemos? La armadura de Dios. Tenemos la armadura de Dios. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Miren, esa presencia de Dios que cuando hacemos algo malo, sentimos así, ese dolorcito aquí. Eso representa que tenemos el Espíritu Santo. Miren, esa presencia de Dios no es solo para hacernos sentir mal cuando pecamos, es para impulsarnos a que confiemos y que nosotros seamos capaces de creer y decir, Jesús está conmigo, yo voy en su nombre y voy a cumplir el mandato del Señor. Cuando Jesús ascendió a los cielos, los discípulos de él obedecieron su mandato. Y esto, a pesar de que, noten esto, hermanos, ellos fueron amenazados, fueron encarcelados, pasaron momentos difíciles, y a pesar de esto, nada los detuvo. Hechos, vamos a ver esta cita bíblica, Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, verso 27 hasta el verso 29. Hermana Jennifer. Del 25 al 29. 27 al 29. Hechos 5, 27 al 29. Amén. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿nos os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Usted cree que era consejo que le estaban dando? No era consejo, era cárcel. ¿Y por qué? ¿Por qué ellos tenían este problema? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Predicar. No era otra, hermano. El problema era aquí predicar. Si ellos se callan y no predican, ellos estaban tranquilos. ¿Será que intentar predicar va a alterar nuestro estilo de vida? ¿Será esto? ¿Lee qué piensa? Piensa que sí, ¿verdad? Hay algo que va a cambiar.
Depende del estilo de vida. Bueno, Mientras peor el estilo de vida, más tiene que cambiar, ¿no? sí, sí, pero me refiero a un creyente. Pensemos un creyente. Algún cambio habrá. Pensemos un creyente que no predica la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces se va a producir un cambio, hermano. Hay algo que tiene que incorporarse en la vida nuestra. Van a aparecer una serie de elementos que van a producir un estado de cambio. Hay una frase que se utiliza mucho por ahí, es que la persona tiene que abandonar su zona de confort para poder cumplir con lo que el Señor nos llama, porque de verdad que lo más cómodo es no hacer nada. Eso es lo más cómodo, no hacer nada, no intentar nada, sentirnos satisfechos con lo que somos, con lo que tenemos y ya. Pero la pregunta es, mientras nosotros estamos cómodos, hay un mundo que se está perdiendo. Hay gente que se está yendo al infierno. Hermanos, ahora mismo hay cientos de personas, según la proyección de los que mueren diariamente. Ahora mismo hay cientos de personas que se están yendo al infierno. ¿Y cómo yo lo sé? ¿Por qué no pueden ser cristianos que van a descansar con el Señor? Bueno, porque la gran mayoría del mundo no sirven a Dios. Lamentablemente, la Biblia dice que los perdidos son más que la arena del mar. Esto es en términos comparativos. Entonces, hay una cantidad enorme de personas que se están perdiendo y nos preguntamos nosotros, ¿estamos preocupados realmente por esto? Y yo sé que todo cristiano le preocupa que una gente se pierda, por supuesto que sí. Pero la otra pregunta es, ¿qué estamos haciendo para ayudar, aunque sea una vida, para que no se pierda? Miren, hermanos, le voy a compartir esto. Esto no es parte de lo que tengo acá, pero creo que es apropiado en este momento. Yo recuerdo que en una ocasión llegué cansado a mi casa, tan cansado que quería tirarme en un sofá y no pararme de ahí. Suena el teléfono y es una persona que me estaba llamando. Y la persona ya yo la había visitado, estaba un poquito mal de salud. Para mí no estaba tan grave, pero estaba mal de salud y me llama. Y estoy conversando por teléfono, pero de verdad estaba cansado, estaba agotado y me dice la persona como que si podía orar con ella, como que si podía ir y compartir un momento la palabra. Así mismo me estaba pidiendo. Y yo, así en fracciones de segundo, pienso decirle que al siguiente día yo iba a ir porque me sentía cansado, sumamente agotado, hermano. Sí, bueno, pero de repente así me llegó una idea que no fue mía. Luego la entendí. Y la idea fue esta. Si a un doctor lo llama un paciente que se puso grave, el doctor deja la playa, deja donde está y corre a atender al paciente. Tú eres un pastor. Eso fue como si hubiese sido un resorte, como un sprint que me hizo saltar. Y me fui donde la persona. Le leí la palabra, le expliqué un poco la palabra de Dios, oré con la persona. Al otro día, como a las 8 de la mañana, llegó una noticia, murió la persona. Hasta el día de hoy, yo estaría dolido. Hasta el día de hoy, mi conciencia, ¿dónde estaría? Compartí. Era una persona que ni siquiera era de la iglesia, ¿me están entendiendo? Una persona que yo conocía, sí, la conocía, nunca ni siquiera nos habíamos saludado antes de esa época, nos conocimos en medio de esa situación, la llegué a visitar como 2 veces más antes de ese momento, pero la pregunta es, si yo no voy, yo creo que yo hubiera llorado al siguiente día. Entonces, no sabemos cuál es el último momento de vida de una persona. Por esto es importante, hermanos, de que nosotros entendamos que hay una urgencia de compartir el evangelio, porque
Hace creo que 2 semanas aquí pone un listado. ¿Será que hay creyentes que piensan que si una gente muere sin Cristo no pasa nada? Porque si muere sin Cristo se perdió para siempre. Tristemente, hermanos. Sí. Y esto nos causa pesar a todos porque mire, yo tengo gente, familia que no sirve al Señor. Nosotros tenemos familia, mi esposa y yo, que rehuyen escuchar el evangelio. Rehuyen. Me escuchan a veces por respeto, pero no es asunto que yo puedo predicarle ni siquiera 10 minutos. Por respeto me ponen atención, pero lo veo que inmediatamente andan divagando y cuando tienen la más mínima oportunidad me sacan del tema. Ahora, no voy a dejar de compartir. No voy a dejar de hablarles. ¿Por qué? Yo no sé en qué momento puede ser la última oportunidad de ver a ese ser querido. Entonces, notemos aquí, hermanos, notemos aquí, esta gente estaba viviendo un momento especial, los apóstoles. ¿Y ahora cómo estaban? Si leen lo que aquí pasa, estaban presos, ¿eh? Era preso que estaban. Y noten la expresión del sumo sacerdote. ¿Qué dice el sumo sacerdote? ¿De qué los acusa? En el verso 27. ¿Qué le dice? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo, os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿De qué lo acusaron a ellos? De haber llenado a Jerusalén. Y la verdad, hermano, que esto demuestra el alcance de los predicadores en los meses siguientes después de la ascensión de Jesús al cielo. Déjeme decirle que probablemente Jesús lo que tenía quizás para este tiempo era tal vez 3 o 6 meses que había ascendido a los cielos cuando se dio esa situación. Ahora, según una información que estuve leyendo, la población de Jerusalén en tiempo de Jesús llegaba a los 80,000 habitantes. Los apóstoles, ¿cuántos eran? 11. Eran 11 porque sabemos que Judas había desertado. ¿Cómo se pudo llenar con la predicación? Noten lo que dice el sumo sacerdote. Ustedes han llenado a Jerusalén con vuestra doctrina. ¿Cómo 11 personas pudieron llenar una ciudad de 80,000 personas por todas partes? Vamos a ver, y esta es una pregunta que quiero que la analicemos. ¿Cómo esto fue posible? Las personas que escuchaban seguían diciendo lo que habían escuchado y de la maravilla que la persona hablaba, entonces así iban y seguían y así. Mana Mireya. Igual evangelizando. Hermanos, miren, de la única manera, noten, y esto no lo vamos nosotros a planificar, decir, bueno, la iglesia va a tener un crecimiento exponencial. Uno conoce a Cristo, va a ganar a otro y ese otro. Y no, así no funciona, porque sabemos bien que la palabra de Dios, lamentablemente, hay personas que la van a rechazar. Ahora, para poder lograr esto, que esta gente lograron, es que los seguidores de Jesús, los discípulos, ustedes saben que no eran solo 11, eso eran los apóstoles. Los discípulos de Jesús era una multitud, es decir, no estamos hablando de 50,000 seguidores, no, pero probablemente 2 o 3 miles. Ahora, no era suficiente con ellos. ¿Qué era lo que pasaba? Ellos evangelizaban a alguien y esa persona que era evangelizada salía evangelizada. Y eso es lo que vemos aquí.
Eso es lo que vemos y el ejemplo que aparece desde el inicio de el ministerio de Jesús es este. Así que, hermanos, vamos a ver, ¿creen ustedes que nosotros hoy podemos hacer lo mismo? ¿Qué piensan acerca de eso? ¿Qué es lo que nos falta? Vamos a ver. Vamos a señalar primero lo que no nos falta. Vamos a ver, ¿qué no nos falta? ¿Qué no nos falta? La palabra. La palabra, porque aquí la tenemos. Otra cosa que no nos falta a nosotros. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa? La fe. Una educación. No nos falta, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos falta? Vamos a ver. Hermana Betsy, ¿qué piensa que nos falta? Alguien por Zoom. Quiero que alguien opine. ¿Qué nos falta? Hablar. Vamos a ver qué nos falta. Hermana Bielka, hermana Doralisa. Hermana Bielka. Motivación, interés, pasión, deseo. Amén. Hermana, Bonitas expresiones, muy bien. hermana Doralisa. Yo diría que amor por las almas nos falta, porque es lo mejor que uno le puede llevar a una persona. El evangelio de liberación, el evangelio que libera. Nos falta, fue que bien que cogió todas las palabras. Sí, porque es como, nos falta como vencer excusa, temor, timidez, muchísimos factores pueden entrar, pero sobre todo obediencia nos falta, porque es un mandato. Amén. ¿Alguien más? Yo creo que nos falta también estar preparados y organizados, porque yo pienso que el Señor sí envía gente a la iglesia a través de la gestión de los mismos hermanos. Pero a veces, y digo esto porque he pasado por algunas iglesias donde pasa un tiempo y decimos, y el hermano, la persona que venía, nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, y yo creo que eso también es a veces da dolor, porque la desorganización que podría existir nos lleva a perder gente. Entonces creo que organizarnos. Sí. Todos esos elementos hay que conjugarlos todos, mis hermanos. Hermano Antonio, usted iba a decir, creo que hay otra mano levantada. Yo pienso que externo a nosotros, en realidad no nos falta nada. Todo interno, decidir no hacerlo. Que lo podamos hacer perfecto, ¿no? Pero los apóstoles no empezaron perfecto, ¿no? Entonces, sería bueno tener muchas cosas que no tenemos, pero no nos hace falta. O sea, podemos hacerlo si queremos. Y yo creo que también sería como ponernos un poquito de propósito, como enfocarnos en vamos, yo ahorita me estoy enfocando en mi mamá, en una hermana y en mi hijo. Y también en mi esposo, pero mi esposo, yo ya estoy más que segura que él ya, ¿sí me entiende? Y él no está veterando eso, mire, ella no está veterando que lo mencionara. Porque, bueno, mi hijo cree en Jesucristo, pero no lo ha aceptado y es jovencito. Entonces yo ahorita yo me he propuesto hablarle más, o sea, le menciono y luego, mamá, por favor, me quedo callado un ratito. Tengo otra oportunidad y vuelvo a tocar el tema. Y me vuelve a decir, mami, yo te entiendo, pero mira, es que estoy joven. Yo, ok, me callo. Después vuelvo otra vez. Cada que tengo oportunidad le digo, y también con mi hermana. Entonces, incluso mi hermana ahí me dijo, ¿sabes qué? Yo le mandé una Biblia. Lo que yo he aprendido, yo se lo digo a ella. Entonces, ella a mí me ha dicho, fíjate que lo que tú me has dicho, yo lo busco en la Biblia y lo estoy tratando de practicar, me dijo. Yo le dije, yo así empecé como tú. Hay veces uno es débil, hay veces yo llegaba bien cansada, yo decía, no voy y no iba. Hay veces me alejaba un poquito, hay veces como mi esposo de primero no le gustaba venir, entonces como que decía, no, que para qué vas. Entonces yo a veces como que decía, no voy. Pues dije, no, yo tengo que seguir,
y hablarle a él. Y yo le decía, vamos, le decía, no, ok, al siguiente domingo vamos, no, ok, al tercero vamos, ok, voy. Y era ganancia, y así. Y ya le decía yo antes de los estudios bíblicos, vamos, no. Y ya ahora me presiona, no me gusta llegar tarde, que porque eso funciona. Yo estoy, constante, o sea, a veces no me pongo tan intensa porque tampoco no puedo obligar, pero cada que tengo oportunidad, ahí estoy, ahorita yo digo, tengo que tratar que mi hijo se enfoque y se acerque a los caminos del Señor. Y cada vez que puedo, ahí estoy, y también el chiquitito. Y no han leído la Biblia, y esto, y ahí estoy. Entonces, tengo que enfocarme. Sí. Enfocarse uno en las personas. Aunque le digan, no, esto, entonces uno no tiene que perder la esperanza, la fe, porque el que se encarga de traerlos es Dios. Uno simplemente les va a decir. Nos Miren, falta manejo del tiempo también. Sí, voy a decir algo relativo a la hermana Betsy. El domingo, una hermana que ya me pidió ser miembro de la iglesia, bueno, mañana viaja a Puerto Rico y está orando con ella, me dijo esto, me dijo, Betsy me invitó hasta que vine. Así me dijo. Un año, pastor, un año. Ven, hermano. Y siempre la veía y siempre le hablaba. Y así tengo otra con el remolque. Entonces, es decir, de esto se trata. Vamos a ver, hermana Magnolia creo que va a opinar. Sí, yo diría esforzarnos y ser valientes y dejar las excusas y el autoengaño. Porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos la tranca, ya sea por la familia, el trabajo y un sinnúmero de cosas. Entonces, orar es primordial porque Dios pone el querer como el hacer. Y cuando oramos, pues Él nos da esa valentía, Él nos da esa unción, Él es que nos lo da, el querer como el hacer. Así que orar y esforzarnos y ser valientes y no desaprovechar, como dice el pastor, la más mínima oportunidad. El domingo cuando iba para la iglesia encontré una vecina que la encaminé y aproveché ahí mismo, ella es católica, y la invité a la iglesia y le expliqué más o menos ahí rapidito el plan de salvación, y ella me dice que le van a dar ahora sábado y domingo libre y que cuando ella esté libre me va a acompañar a la iglesia. No desaprovechar la más mínima oportunidad. Amén. Hermana Anabel. Complementando lo que todas las personas han dicho, que el evangelio debe ser predicado todos los días y en todo lugar. En todo tiempo tenemos que evangelizar, y eso es lo que yo trato también de hacer en el centro, donde ya tengo 2 personas más que vienen a la célula. Gracias. Hermano, miren, compartir el evangelio no es difícil. No lo es. Yo pienso que es una de las cosas más sencillas de poder hacer, porque miren, todo lo que Dios ha diseñado para nosotros es sencillo. Dios no nos pone cosas complicadas. Todo lo que el Señor ha creado para nuestro bien son cosas simples, es decir, cosas que son fáciles de entender. Las cuestiones complicadas que aparecen en la Biblia, porque son asuntos de estudios teológicos, pero nada que tenga que ver con la salvación, nada que tenga que ver con la santidad de una persona, con el diario vivir, con el amor cristiano. Nada de eso es complicado, eso es lo más simple, porque Dios ha querido ponerlo simple. ¿Para qué? Para que sea fácil de hacer. Que podamos entenderlo y poder hacerlo con facilidad. Aquellos hermanos
aquellos hermanos pudieron llenar a Jerusalén de la palabra de Dios por una razón que ya vimos la semana pasada. Habían dos testimonios que ellos tenían, ¿recuerdan? Tenían dos tipos de testimonio y con esto hicieron un trabajo extraordinario. ¿Ah? ¿Recuerdan un testimonio interno? ¿Cuál era? Unidad interna. Una unidad interna que había y cómo aquella gente vivía en algo interno. ¿Cómo vivían? La gente de afuera podía ver esa unidad. Comían juntos. Se unían los unos con los otros. Se juntaban los unos con los otros. Había una unidad en cuanto a las creencias. Recuérdense que era la doctrina de los apóstoles basada en Cristo, en Jesús. Se juntaban. ¿Ah? Sí, no, solo estaba ahí. Se juntaban para partir el pan. Celebraban la Santa Cena también juntos, pero también oraban juntos. Estaban en el templo, en las casas. Estaban en el templo, en las casas, se juntaban. Eso era el testimonio interno. Ahora, cuando la gente miraba de afuera, ¿qué veía? Amor entre ellos. Veía esto y decía, yo quiero estar ahí. Imagínense cuando un cristiano de esto le hablaba a alguien de afuera, la persona no podía decirle, pero para vivir como viven ustedes, yo prefiero mejor quedarme como estoy. No, la gente quería ver lo que estaba pasando allí dentro. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Y nosotros, repito, no estamos para llenar la expectativa de la gente, ni para impresionar a la gente. Pero sí, lo que pasa en medio nuestro va a ser determinante en lo que viene de afuera. Porque, ¿qué creen ustedes? Cuando una persona asiste por primera vez a una iglesia, ¿ustedes creen que la persona está buscando lo que nosotros buscamos? Por ejemplo, usted entra al culto a adorar a Dios, usted entra a gozarse espiritualmente. ¿Usted sabe lo que observa el que llega por primera vez? Vamos a ver. Hermana Mireya, la primera vez que asististe a la iglesia, ¿qué fue lo que te... Sí, lo recuerdas, ¿verdad? Porque... No, sí. Bueno, yo desde la primera vez que entré, yo sentí que había unidad entre los hermanos, había gozo cuando era lo que era lo de, ¿cómo se dice? Lo de cuando cantan. Okay, yo noté eso, o sea, yo desde el momento, la verdad que yo desde el momento en que pisé por primera vez aquí, allí en el segundo piso, yo sentí, o sea, yo dije, yo quiero estar aquí, yo quiero sentir lo que ellos reflejan que se sienten. Y hasta la fecha, cuando yo me bauticé, yo quería, porque había gente que me hablaba de bautizo y yo decía, antes de bautizarme, yo dije, Señor, yo quiero sentir eso que dicen que se siente cuando uno te acepta de corazón. Y en verdad, uno lo siente cuando uno lo acepta de corazón. Y hasta mi esposo, a pesar de que no le gustaba, él me dijo, a mí me gusta. Y él me dijo, a mí me gusta mucho la iglesia de Parkland. Y nosotros nos movimos de aquí por el chiquito que ya no hay niños y empieza. Pero en las dos iglesias estamos nosotros a gusto. En las dos. Tienen una ventaja, tienen el mismo pastor. Así que... Entonces, nos gusta, pero eso es lo que yo sentí. La verdad no está. Miren, hermanos. Y otra cosa, ¿Sí? y nunca se me va a olvidar, fue una persona, de verdad, desde el momento en que yo la conocí, dos personas que me dejaron marcar. Desde el momento en que yo llegué a la primera, nunca se me olvidó, ella fue la que nos recibió, súper amable, siempre con la sonrisa, dispuesta a ayudar. Y la segunda persona que se nos acercó ahí, la hermana Jenny, que hasta chiquitito se quedó con esa idea, porque decía, es la hermana de mi papá, porque ella se acercó y le dijo, hermano. Y él se quedó, después me decía, no mami, es que mi papá tiene su hermana. Y yo, ¿cuál hermana? Sí, su hermana, la de la iglesia. Y él se quedó con eso. Hermano, qué hermoso poder testificar de estas cosas. ¿Están entendiendo? Es decir, ¿qué es lo que hace el que viene de afuera? Va a mirar el testimonio interno. Va a mirar. Entonces, por esto, ¿qué debemos hacer? Cuidar eso, cuidarlo, porque cualquier
cosa negativa puede que Alejar. dañar. Ana Betsy. Yo fui a otra iglesia, yo me salí del catolicismo, ¿verdad? Y fui a otra iglesia, muy linda y todo eso. Y lo que me hizo irme de esa iglesia fue el testimonio interno de la gente de ahí. Mal, un testimonio malísimo. Entonces, eso fue lo que me hizo a mí salirme y venirme para su iglesia. Hermano, yo he escuchado personas hablar, no difamar, porque una cosa es difamar, otra cosa es decir la verdad. Escucharla decir cosas que uno dice, me duele en el corazón, duele escuchar a personas que van a un lugar a buscar una bendición de Dios. Porque miren una cosa, yo creo que el que va a buscar ciencia, ¿a dónde va? Va a la universidad. El que va a ver deporte, ¿a dónde va? Va a una cancha, va a un estadio. Pero cuando una gente va a una iglesia, ¿a qué va? A buscar de Dios, a buscar la bendición de Dios. Entonces, es lo que la persona debe encontrar, pero tristemente, y por eso hay que cuidar que no se sirva de piedra de tropiezo, que en vez de ayudar a sumar, estemos ayudando a restar. ¿Y cómo se hace esto? Cuando no se cuida el testimonio interno. Y digo esto porque estamos hablando de evangelizar. Hace un rato el hermano Denny decía, bueno, tenemos que crear una estructura para que, no solo porque ustedes saben que todos los lugares tienen dos puertas, ¿verdad? Una de entrada y otra de salida. Y a veces sucede que se entra por una puerta y por la de atrás se está yendo todo el mundo y eso pasa. Entonces es importante cuidar que se pueda mantener este testimonio interno que es el que se va a reflejar a lo interno de el mundo que no conoce del Señor. Ahora, volviendo otra vez a hablar de aquellos hermanos de la iglesia de Jerusalén, ¿será que en ese tiempo todos los creyentes eran excelentes predicadores? Porque ustedes saben que la iglesia crecía. ¿Eran excelentes predicadores? ¿Verdad que no? No lo eran, hermano. No lo eran. Mire, no había un instituto bíblico allí. No había un seminario como hoy tenemos. Tenemos bastante de esto. Sin embargo, ¿qué trabajo? Ahora, quiero que nosotros hoy, y esto va a ser determinante en los temas que vienen, este punto que voy a tocar ahora, y es, todos los cristianos que vemos aquí registrados, la historia que aparece, todos eran evangelizadores. ¿Sí o no? Sí. Porque ¿cómo crecían así? ¿Cómo podían crecer y llenar una ciudad de 80,000 habitantes? Y no solo eso, recuerde que Jerusalén fue el inicio, Jerusalén fue el inicio. Y Jesús, ¿qué les dijo a ellos? Y a todas partes. Así que Jerusalén fue el comienzo. 80,000 habitantes en la ciudad de Jerusalén y llenaron esa ciudad de la predicación. Pero nos preguntamos, ¿sería que todos eran evangelizadores? Vamos a ver, vamos a aprender algo y esto lo vamos a usar bastante aquí. ¿Eran todos predicadores? ¿Eran todos evangelizadores? Esto lo vamos a comenzar a definir. Eran todos evangelizadores, no eran todos predicadores. Aquí está. Y aquí surge una pregunta, pero ¿cómo puede ser esto posible? Y es la parte, hermano, que nosotros vamos a desarrollar aquí. Estoy hablando de nosotros, de nuestra congregación, ese punto importante. No, una gracia, cuando usted dice todos, se refiere a quiénes. A los discípulos del Señor. Los discípulos. Okay. Sí, o sea, los seguidores del Señor, los que ya eran creyentes.
Porque digo que lo natural es que hayan unos que otros, tal vez no los discípulos, pero de los que están siendo evangelizados que no lo estén practicando. Pero el impacto que vemos, Sí, es grande. Eran Sí, sí. dos. estamos viendo algo que es asombroso, hermano, porque por todos los lados, imagínense, Pedro predicó el día de Pentecostés y 3,000 personas, dice que aceptaron, fueron bautizados ese mismo día. Luego 5,000 más en solo 2 predicaciones. Y cuando nosotros leemos, dice que, miren lo que dice, y esto lo miré de una vez aquí, Hechos 6, verso 7, miren lo que dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, estamos hablando de, entonces, ¿cómo era esto? Porque ya estamos claros que todos no eran predicadores, pero todos eran evangelizadores. Eso es lo que digo, pastor. Tiene que haber algunos que no lo eran. Predicadores no. Evangelizadores también. O sea, tenía que haber quienes no aceptaban, quienes no creían, ¿no? Bueno, miren, esto es algo, y les voy a decir, esto que vamos a estar compartiendo, por lo menos ese concepto, para mí es nuevo también. Al preparar estos temas, hoy estuve trabajando en los temas futuros, pero al preparar estos temas hay algo que yo, no que no conociera el concepto, pero definido así. Y es que en los caminos del Señor, todos los creyentes son evangelizadores, no todos son predicadores. Ahora, hay 2 tipos de evangelizadores. Evangelizador inicial y evangelizador final. Y todo eso es lo que vamos nosotros a estar definiendo aquí. ¿Por qué razón? ¿Creen ustedes que a toda la gente que le predicaban los predicadores era porque ellos mismos lo alcanzaban? No, era alguien que le llevaba a su vecino, alguien le llevaba a su hijo, alguien decía, bueno, yo no puedo predicar, pero déjame llevárselo a Pedro, oye, ven para que vamos, tenemos una reunión en la casa de fulano. Ustedes saben que se juntaban para comer en la casa, ¿verdad? Mira, te invito a almorzar. Esto yo lo voy a decir, un argumento mío, te pago el almuerzo. Quiero que vayamos a una reunión. Oye, que allí va a estar Felipe. El que está invitando no es predicador, pero ¿qué está haciendo? Eso es evangelizar, mano de Dios. Sí, yo quería compartir que en la iglesia somos un cuerpo, ¿no? Somos un organismo y tenemos funciones. Y creo que si lo vemos el evangelismo, no solo como el hecho de compartir el mensaje y que alguien acerque a Cristo, sino viendo el evangelismo como todo un cuadro donde la gente entra a un proceso de crecimiento, de discipulado. Entonces, de pronto algunos no están evangelizando directamente, pero lo que sí están haciendo, de pronto cosas más sencillas, digamos, entre comillas, como usted dice, ¿no? Llevándolo a mi casa, compartiendo una comida, pero experimentando el amor de Cristo con esa persona. Que de pronto no se lo ve como algo que le están hablando de Cristo, pero está cumpliendo un proceso dentro de todo este círculo, ¿no? Entonces nosotros vamos a definir, les digo hermano, yo no sé si esto estará por ahí en algún libro, a veces hay cosas que uno la aprende, la analiza y ya otro ha escrito muchísimo acerca de esto, no estoy diciendo, pero sí vamos a utilizar esto, evangelizador inicial y evangelizador final. Y el evangelizador inicial es aquel que le lleva a la gente, que atrae a la gente, el evangelizador final es el que le predica. Pero todos están trabajando en el evangelismo, uno de una manera, otro de la otra. Hermana Jennifer. No, que eso le iba a decir, que yo pienso que desde el momento que aceptamos a Dios, somos evangelizadores. Somos llamados. Exacto, somos llamados porque inmediatamente aceptamos al Señor y comenzamos a buscar de su palabra, a congregarnos, estamos aprendiendo. Y de una manera u otra nosotros lo transmitimos a otros.
Aún sin darnos cuenta, estamos evangelizando hasta con el propio cambio que nosotros vamos dando y con la manera diferente que comenzamos a hablar. Entonces yo también entiendo que por eso todos somos evangelizadores, porque desde que aceptamos al Señor ya somos personas nuevas. Amén. Hablando, Dando testimonio. dando testimonio. Dando Ajá. testimonio. Porque, por ejemplo, algo que yo también aprendí y de los niños, estamos hablando precisamente de este tema, llevándoselos a ellos, y algo que me llamó la atención fue precisamente de que hay diferentes formas de nosotros llevar la palabra en estos tiempos modernos para llevárselo a los niños a través de las canciones, de las alabanzas, a través de obras teatrales de los niños, a través, inclusive mencionan la internet. Hay muchas formas de evangelizar que precisamente no es la manera que todos conocemos tradicional, ¿verdad? Y como dice Jennifer, cuando una persona realmente ha aceptado a Jesucristo, en ese momento empieza a dar testimonio vivo, ¿verdad? Sí, realmente lo vive y ha aceptado al Señor. Una forma de evangelizar. Hay personas que no hablan y con su forma de ser, como mencionó Betsy, están evangelizando. Hay diferentes formas. Claro, la palabra es muy importante porque esta es la verdad. Sí. Esta es la verdad. El fundamento de la predicación es lo que produce. Exacto. Pero ¿qué pasa? Una buena predicación sin un buen ejemplo No, exacto. no sirve para nada, hermano. ¿Cómo Lo que puedo yo decía- llevar a Cristo a una gente que no le estoy dando testimonio? Es imposible. No es. Que recuerden que una de las cosas que Jesús hizo fue enseñar con el ejemplo. Él les decía a ellos: lo que yo hago, ustedes también deben hacerlo. Y eso fue lo que le enseñó. Cuando ellos fueron a predicar, que se fueron los 12 y después los 70, recuerden que otros 70 más Jesús. ¿Qué ellos fueron a hacer? Lo que habían visto al Señor hacer. Cómo Jesús trataba a la gente, eso ellos aprendieron. En una ocasión, Jesús le estaba lavando los pies a todos los discípulos y llegó delante de Pedro. Ustedes conocen ese cuadro, ¿verdad? Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, tú no me vas a lavar los pies. ¿Y qué le dijo Jesús? Si no te lavas los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dijo: Señor, pues no los pies, báñame entero la cabeza. Porque lo que más quiero es tener parte contigo. Y Jesús le dio una enseñanza allí. Y le dijo estas palabras a Pedro: Pedro, lo que yo hago hoy, tú no lo comprendes, pero lo comprenderás después. Y Pedro lo llegó a comprender muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que Jesús busca? Que nosotros aprendamos de él. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Salvarnos. Pero lo primero que Jesús hace es morir en la cruz. No. ¿Cómo inició él su ministerio? Lo leímos al comienzo. Predicando el evangelio. Comenzó a predicar a las multitudes, a la gente. Y los discípulos que estaban al lado de él estaban viendo todo lo que el Señor estaba haciendo. 3 años y medio estuvieron allí observando todo, y finalmente, pues cuando el Señor se va a los cielos, esta gente hace el trabajo. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche. Pero miren, hermanos, 2 cosas debemos aprender sobre la evangelización, y es: no todos podemos ser predicadores, pero todos sí podemos ser. Uno de una manera, otro de la otra, influyendo en los demás. Recuerden que el título de hoy es: evangelizar es tarea de todos. Así que no se trata solo de que una persona puede ser y que otra persona sí, pero que yo no. Todo creyente está llamado a ser un evangelizador. Compartir la palabra de Dios
A veces es tan sencillo, hermano, como llamar a una persona, llamarla y decirle, ¿me da 2 minutos de tu tiempo? Quiero leerte un versículo de la Biblia. Miren, hay tantos salmos hermosos, un versículo cualquiera. Miren, aquí abrí la Biblia, así al azar, y dice, he aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con lo que sostiene mi vida. Un versículo a un amigo. Tú me permites que ore por ti, por tu familia. Cuando usted le dice eso a una persona, la persona no le va a decir. No se va a negar. Sencillamente, una oración de 2 minutos, no tenemos que hacer una oración. Cerramos la llamada y ya. ¿Qué usted cree que pasará? Aparentemente, pensemos que fueron 5 minutos, no más de ahí. Hay una tarea que nosotros la hacemos y que quizás llega hasta ahí. ¿Y cuál es la tarea del Espíritu Santo? Así que esta es la parte. Vamos a estar, recuerden hermanos, recuerden esto porque es el principio que vamos a estar utilizando. Todos somos evangelizadores, todos. Unos son predicadores y otros no, pero todos trabajamos en la tarea de la evangelización para que las almas puedan llegar a Cristo. Después que son evangelizados, entonces deben ser discipulados, pero ya eso es algo interno de la congregación. Ya es otra tarea. Así que no sé si hay alguna pregunta a los hermanos de Zoom, si tienen alguna pregunta. Hermano, yo tengo uno. Usted mencionó algo ahí al final de que debemos influenciar. Y yo creo que es muy importante porque una vez nos identifican con una iglesia, querramos o no, vamos a influenciar. El que nos mira va a estar mirando cómo nos comportamos. Entonces podemos influenciar a través del evangelio, o nuestra indiferencia hacia el evangelio los vamos a influenciar de que esta iglesia no es la que ellos deben asistir. Sí, sí, porque recuerden una cosa, hermanos. Cuando usted le da un mal servicio, usted llama al, ¿cómo se llama? Al departamento, al servicio al cliente. ¿A quién que usted le dice su reclamo? Al manager. No, a la persona que está ahí de servicio al cliente. Sí. Esa es la que se lleva todo. No le culpa tú. No sabe nada. Esa es la que se lleva todo. Sí. ¿Por qué? Porque Que es la encargada de ese departamento. esa es la imagen de la empresa en ese Primero momento. que ven. Sí, y eso, bueno, eso se lo dice la gente que es un poquito consciente. Le dice, mire, yo sé que usted no tiene, pero los que no son conscientes no le dicen. La llenan y la rellenan de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente está mirando la empresa en ese momento, en la voz de quien está hablando. De la empresa. Entonces, imaginémonos el Evangelio de Cristo. ¿Qué concepto de Cristo tiene una persona? ¿Qué concepto tiene de una iglesia? Y todo eso tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. Para que podamos realizar nuestra tarea evangelizadora. No sé si por Zoom tienen alguna pregunta, algún comentario. Hermana Doralisa. Argumentando un poquito del testimonio, como han expresado algunos, el pastor de la iglesia que yo pertenecí en mi país, un tiempo que viví en la capital, él decía que hubo un pastor que invitaba siempre a su vecino a la iglesia. Él dijo un mexicano, no sé si hay otra versión. Entonces, él le decía, vecino, vamos para la iglesia, pero de tanto insistir, el vecino decidió ir a la iglesia. Entonces, el pastor está en el púlpito predicando un mensaje encendido, como decimos los dominicanos, bien anímico. Entonces, el vecino le dice, levanta la mano. Y el pastor le dice, entonces le pregunta, ¿usted me permite opinar? Le pregunta el vecino al pastor y le dice, pastor, pues claro que sí, le dijo,
puede hablar más alto que sus hechos no me dejan oírlo. Ujú. Y eso mismo pasa con nosotros. Me imagino que se acabó el sermón. No, y le voy a decir, en mi pueblo, alguien le estaba predicando a mi prima. Entonces, yo cada vez que voy, yo reúno la familia, esos son como unas misiones. Yo reúno la familia y el pastor me acompañaba a una actividad de todos los primos. Yo no voy de sorpresa a mi país. Entonces, alguien le estaba predicando a mi prima y después yo me le acerco y le estoy hablando. Ay, qué bueno, me dijeron que ella había buscado de Cristo porque mi prima era bien fiestera y le gustaban los tragos de cerveza. Entonces ella me dijo, bueno, Doralisa, si eres tú que me habla de Dios, para gloria de Dios. No, pero ella me dijo, yo de ti lo cojo bien, pero fulano me estaba predicando, pero entonces con la vida que lleva, yo no puedo oírle el evangelio que me está predicando. Entonces debemos cuidarnos con nuestros hechos y pedirle sabiduría a Dios también, porque vamos a tener una guerra, el enemigo va a estar, pero que nuestros hechos hablen de lo que tenemos. Y saben, hermanos, algo, aquí no estamos hablando de perfección. Perfecto nadie es, pero de cuidar. Saber cuidar el testimonio, saber cuidar la vida. Es el aspecto, porque errores, pues, se cometen por todas partes y podemos cometer. Aún mire, aún cuando una gente se equivoca, cuando se arrepiente y demuestra eso, la gente lo admira. La persona lo admira. Pero el asunto es estar diciendo una cosa y practicando otra de manera deliberada. Ahí está el peligro. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí por esta noche.